¿Qué pasará en el nuevo episodio de Batgame? ¿Ada le dirá a Bora que está celosa de él? ¿Ada podrá exponer las mentiras del nuevo asistente? Todo y más en nuestro video ahora. Si quieres que el amor entre Ada y Bora comience antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. El amor entre Ada y Bora ya había comenzado. Sin embargo, todavía tienen dificultades para confesarse el uno al otro. La antigua historia de amor de Bora y el matrimonio de Ada con R con diéresis feta Gea con acento circunflejo R retrasan la llegada de estas confesiones. Por lo tanto, aunque Bora y Ada están muy celosas el uno del otro, no pueden expresar sus sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, es posible que no se den cuenta, pero está muy claro que sus corazones son diferentes. De hecho, sus acciones demuestran que están locamente celosos el uno del otro y locamente enamorados. Sin embargo, dado que no pueden responder las preguntas de los demás, no tienen más remedio que luchar y discutir. Esto los pone a los dos muy tristes. Desafortunadamente, estas actitudes y discusiones continuarán antes de que se revelen los secretos de Ada. Al darse cuenta de que el último asistente es un agente, Ada quiere decírselo a Bora, pero pensará que Bora está celosa. Sin embargo, Ada no dejará ir a Meltem, el nuevo asistente. Y descubrirá por qué Meltem consiguió el trabajo. Aunque Bora no quiere ver esto al principio, entenderá los eventos y agradecerá a Ada una vez más. El hecho de que Bora empiece a confiar cada vez más en Ada hará que Ada se sienta muy incómoda. Por el momento, Ada no parece estar diciendo la verdad. Bora, por otro lado, finalmente confesará sus sentimientos por Ada. Sin embargo, Ada no le dará lo que quiere. Porque cuando sepa la verdad, todo lo que hará Bora será alejarse de Ada. Por supuesto, si puede hacer correr la voz a su corazón. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. La isla quiere contarle a Bora todo lo que pasó. Sin embargo, justo cuando quiere contarlo, ve a Tuse. Por eso dice que fingió haber terminado aunque no terminó la universidad para conseguir un trabajo. No dijo nada de lo que quería decir. Bora está muy enojada por esta situación. En este momento, comienza a cuestionar los escritos que escribió. Dice que no cree que haya escrito esos artículos porque ya no cree nada. En ese momento, le quita la pluma a Ada y le dice que no quiere que ella vuelva a aparecer frente a él. Después de regresar a casa por la noche, comenzó a hablar con Bora Ali. Bora está increíblemente triste. Sin embargo, cuando Ali dice que quiere quitarle el dolor de sus experiencias pasadas a Ada, Bora se enoja. Ada está muy molesta por lo que dijo Bora. Cree que lo han tratado injustamente. Cuando llega a casa, le dice a Ruzgar que lo contrate. Dice que llamará a Cemal desde la oficina de inmigración si no le importa. Ante esta situación, Ruzgar se vuelve indefenso. Cuando Bora le dice a Ali que todos mienten mientras hablan, Ali se enoja y solo mantiene a Selim apartado. Justo cuando Bora iba a hablar con Selim, su padre vino e interrumpió la conversación. Por otro lado, R con diéresis feta Gea con acento circunflejo R llama a Tuse y se encuentran. Le pide a Tuse que contrate a Ada. Aunque en un principio no lo acepta, se ve obligado después de las amenazas de Ruzgar. Ahora comenzará a trabajar como nuevo asistente de Tuse. Al día siguiente, Ada se va a trabajar y todos la miran. Tuse trata bien a Ada tal como vino. Mientras Ada se acercaba a la mesa y los empleados me rogaban y me llamaban, en ese momento Bora apareció detrás de ella. Bora lo llama inmediatamente a su habitación y cuando le pregunta qué pasó, dice que Tuse lo ha contratado como asistente. Sin embargo, Bora pregunta por qué estás aquí a pesar de que dice que no quiere verte frente a mis ojos. Por otro lado, Ada responde diciendo que le agradaba mucho a la señora Tuse y que no quiere perderlo. Bora llama inmediatamente a Tuse y le pregunta por qué lo contrató. Tuse dice que Ada tendrá éxito en la empresa. En cuanto a Bora, si así lo creen, les doy a los dos una segunda oportunidad. Si Ada no tiene éxito, dice, se cancelará su dirección editorial. La isla ha vuelto a la empresa. Inmediatamente comienza a buscar el anillo que dejó caer antes de irse. Mientras tanto, no duda en discutir con Bora donde sea que lo vea. Cuando Ebren llega a Tuse y le pregunta qué pasó, Tuse cuenta todo lo que pasó. Ebren, por otro lado, le dice a Bora que el único obstáculo frente a él es el anillo en su dedo. Tuse se quita el anillo del dedo y lo tira a la basura. Hay una reunión en la empresa por la mañana y Bora pide ideas. El universo dice que alguien llamado Northwest ha sido muy popular últimamente. A Bora le gusta mucho y pide ser entrevistado por Kuzebati. Cuando le pide a Ada que haga esta entrevista, Tuse primero se opone. Sin embargo, después de que Bora dice que no confías en su asistente, él acepta.
Tux está hablando con su madre y, en ese momento, llega Ruzgar. Después de escuchar el discurso de Tuse, RU con diéresis feta con acento circunflejo R se da cuenta de que su madre está en París. Tuse, por otro lado, cuelga inmediatamente cuando ve venir a Ruzgar. E inmediatamente le pregunta a Ruzgar por qué querías que contratara a Ada. Win, por su parte, comienza a sudar ante estas preguntas y dice que no está enojado porque su madre se fue a París. Además, cuando no puede ver su anillo, pregunta dónde está. Cuando Tuse dice que perdió, RU con diéresis feta con acento circunflejo R dice que te compraré uno nuevo. Mientras tanto, Bora y Ali están hablando con Selin. Ada dice que fue y vino a hablar con Northwest. Bora se burla de ella porque cree que no puede hacer esta entrevista. Pero Ada está muy decidida. Tuse y Ada se encuentran por primera vez con el entrenador Murad Bey para reunirse con Kufeibati. Murad Bey les dice que puede concertar una entrevista. Sin embargo, Murad Bey lo dijo para deshacerse de ellos. Cuando Ada y Tuse regresaron a la empresa, Tuse comenzó a hablar con RU con diéresis feta con acento circunflejo R. Ada fue a contarle a Bora lo sucedido. Cuando Ada comenzó a hablar, Bora se dio cuenta de inmediato de que el gerente estaba mintiendo. Cuando le cuenta a Ada lo que pasó, Ada se sorprende mucho. Por otro lado, Win ha encontrado el anillo que soltó Ada. Y Tuse piensa que es un anillo y pone el anillo en el dedo de Tuse. Mientras Bora y Ada hablan, llega PRL. Cuando PRL llega y le da los archivos a Bora, piensa que el anillo de Tuse, que los limpiadores encontraron en la basura, pertenece a Ada y se lo da a Ada junto a Bora. Cuando Bora pregunta por el anillo sorprendida, Ada lo descarta diciendo que es el anillo de mi abuela. Sin embargo, luego se da cuenta de que no hay nada escrito dentro del ring. Cuando vas a Ruzgar, el evento se vuelve claro. Le da el anillo a Win para que lo cambie. Ali compra un regalo en forma de corazón y lo deja en su escritorio para sorprender a Selin. Sin embargo, los limpiadores, pensando que alguien se olvidó, toman el regalo y lo dejan en la mesa de PRL. A la mañana siguiente, Ada se prepara para entrevistar a Northwest. Por otro lado, cuando PRL llega a trabajar por la mañana, ve el regalo en su escritorio y piensa que es suyo y lo abre. Hay un espejo en el interior y también hay una nota. Cuando Ali llega al trabajo, PRL llama a Ali. Sin embargo, cuando quiere explicárselo a Ali PRL, no puede decirlo. En ese momento, Selin también viene y ve a Ali PRL. Ada y Tug salen a correr por la mañana para encontrarse con Kufeibati. Encuentran el noroeste en la carrera, pero está muy concurrido. Ada, por otro lado, logró impresionar al noroeste con sus movimientos únicos y obtuvo la entrevista. Cuando vienen a la empresa por la mañana y van al lado de Bora, Bora piensa que no pueden hacer con prejuicios. Sin embargo, Bora se sorprende cuando Ada convoca a Northwest. Cuando Bora se acerca para encontrarse con Northwest, el comportamiento relajado de Northwest molesta a Bora. Continuando con su comportamiento relajado en la entrevista, Kufeibati interviene y finalmente invita a Ada a la fiesta. Mientras todo esto sucede, Bora se ha vuelto loca de celos. Al ver esta actitud de Bora, le pregunta a Northwest Ada si era tu amante. Cuando Ada dice que no, ¿por qué pensaste así? Northwestern se puso muy celoso de ti, por eso le pregunté. Luego, cuando Bora va a Tux y le dice que irás a la fiesta con Ada, Tux pregunta por qué te preocupas tanto por Ada. Ante esto, Bora se enoja mucho e intenta pasar el evento diciendo que no le importa y que debe hacer bien su trabajo. Mientras tanto, Selin está celoso de PRL. Va a Ali y hace algunos caprichos. Luego va y rompe el espejo en PRL. PRL se enoja mucho y comienzan a pelear. En ese momento, cuando Ali vino y le contó todo lo sucedido, Selin se disculpó con Ali. Por la noche, Ada ha hecho sus preparativos y está a punto de irse. Bora, por otro lado, está celosa. La idea de que Ada estuviera con Northwest volvía loca a Bora. Sin embargo, Ada sigue su camino sin hacer concesiones y acude a la invitación de Northwest. Bora, por otro lado, llama a Ali después de Ada y habla con él e intenta averiguar a dónde fue Ada. Aunque Ali dice que está celoso de Bora, Bora no lo acepta. En la casa de Bora, el juego de Yasemin y Verne continúa. Zaferdey siempre intenta hacer las cosas bien. Bora no puede soportarlo y toma a Ruzgar y va a la fiesta. A Ada y Tuse no les gustó nada la fiesta. En ese momento, está muy feliz por dentro cuando ve a Bora y Ruzgar. Northwest está muy interesado en Ada. Incluso compuso una canción para Ada. Bora se vuelve loca de celos. Aunque dice que deberían dejar la fiesta de inmediato, Ada insiste en permanecer obstinadamente en contra de Bora.
y dice que no debería tomar ninguna decisión sobre sí mismo. Vuelven a hablar de lo sucedido. Bora está muy enojada. Cuando Northwest llama, Bora muestra una actitud enojada. Northwest convoca a los guardias. Al ver esto, RU con diéresis fetagea con acento circunflejo R y T se acercan a Ada y Bora. Bora comienza la pelea dando un cabezazo a Northwest primero. El viento y los guardias de Bora los vencieron bien. Todos se preocupan mucho cuando vuelven a casa al final de la noche. Aunque Bora tira a todos, su padre quiere hablar. Y le dice a Bora que no debe huir del amor, si escapa, se hundirá bien. A la mañana siguiente, cuando van a la empresa, Ada le cuenta todo a Selin. Posteriormente, van a la reunión para evaluar la entrevista de Northwest con la empresa a firmar. La empresa está muy satisfecha con la energía de Ada y la elogian. De hecho, proponen un comercial con Kufelbati. Incluso ofrecen 1.000.000 de liras a cambio. Sin embargo, Ada no acepta y rechaza la oferta. Luego ofrecen 3 millones. Sin embargo, esta vez, Bora se enoja mucho y afirma que no deben insistir en el rechazo de Ada. Se enoja mucho y abandona la reunión. Inmediatamente después de eso, Ada se va y va a la habitación de Bora. Le gustaría agradecer mucho a Bora por lo que hizo por él en la reunión. Y cuando expresa que se ganó millones de liras con el dorso de la mano, Bora le recuerda que rechazó el millón que le ofreció antes. Después de un rato de miradas amorosas, se separaron. Nuestros nuevos amantes, Yasemin y Ebren, han comenzado a conocerse. En la reunión, Ebren le contó a Yasemin los hechos sobre ella misma. Dijo que tenía una vida con un pasado no tan bueno. Yasemin escucha y se enamora aún más de Ebren. En ese momento, vierte jugo de cereza en la chaqueta que lleva Ada. Inmediatamente lo arroja a la máquina porque cree que Ada se enojará. Sin embargo, sin manchas. Cuando Yasemin le cuenta a Ada lo que pasó, Ada inmediatamente va a mirar la máquina. Mientras tanto, Elif saca a su bebé de la máquina. Cuando Ada envía a Elif a su habitación, Bora va con Elif. Elif encontró el anillo en ese momento y se lo mostró a Bora. En ese momento entra Ada. Bora examina el anillo. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.